Gómez Padilla, oriundo del corregimiento de Palomino. Salí a estudiar del pueblo hacia Mangue, al Simón Bolívar llegué en el año 68, a hacer el quinto y el sexto. De ahí salí hacia Barranquilla y me matriculé en la Normal Nacional de Varones de Barranquilla. Terminada mi profesión, eran dos alternativas que mi padre me colocó, que si quería estudiar medicina, más que todo que estudiara medicina. Entonces yo entro a la Normal Nacional de Varones de Barranquilla, que estaba administrada por La Sayita en la época, en el año 69 y 70. Llegué a la normal y cuando llegué al cuarto de bachillerato, lo que le hizo a mi noveno, ahí tenía uno que definir si quería seguir la academia o ser bachiller académico. Entonces yo elegí para ser maestro. Ahí comencé yo, como que dice, mi vocación. Cuando termino, regreso a Cartagena. En Cartagena ya estaba mi familia, por parte de mi padre. Ahí demoré un mes. Una tía mía, de un hijo que trabajaba en Alcaldes de Colombia, me dice de que me quedara trabajando en Alcaldes de Colombia, en Mamonal. Resulta de que ella me dijo: Oscar, ¿por qué no te vas a buscar el registro civil allá al municipio de Pinillo? Entonces yo le dije: tía, pero yo no terminé para eso, sino yo soy el maestro. Mi título es maestro. Yo no vaya a buscar su vaina y acaba a trabajar con Simón, que es el primo mío, hijo de ella, que trabajaba ahí en Alcaldes de Colombia. Cuando llego en Mangue, yo no busco el registro, sino que me quedé ahí y me bajé en el colegio Simón Bolívar, donde yo terminé el quinto y el sexto, quinto de primaria y el sexto de bachillerato. Resulta y pasa de que ahí me acogieron nuevamente y me puse a trabajar en el Simón Bolívar y en el colegio Mangones de Heberto Quirós. En el colegio de Simón Bolívar había hasta noveno de bachillerato, tenía toda la primaria y tenía el preescolar. Ahí me quedé trabajando por contrato. Yo ganaba ahí 1.100 pesos en esa época. Y en el Mangones, que era del profesor Heberto Quirós, el Simón Bolívar lo manejaba un nicaragüense que era el rector y el dueño, se llamaba Jaime López, nicaragüense. Pues sí, ahí trabajé 2 años. Después estuve en contacto con Quirós y como quien dice, me convidó para ver si yo le jugaba en el equipo de fútbol que él tenía, se llamaba el Mangones. Y le acepté la oferta, yo era un futbolista ya de tiempo completo. Por medio de él me conocí con el doctor Posada, pero ella el doctor Posada yo lo había conocido porque había ido a mi tierra a hacer política. Total que él me contactó y me comentó de que había creado un colegio de bachillerato aquí en Cascajal en el año 77. Resulta y pasa que él me cuenta de que el colegio había quedado acéfalo. El rector que nombró la superintendencia cooperativa de Bogotá, este colegio que se creó aquí cooperativo era semi privado, era manejado por una junta, quien hacía las revisiones y, como quien dice, los registros de los estudiantes los mandaba a la superintendencia de una sede que tenía en Cartagena. Cuando eso ocurre, él me dice que si le podía colaborar. Yo demoré mucho, casi como un mes, para decirle que no podía, porque yo trabajaba en el Simón Bolívar como profesor y en el Mangones. Y él insistió y al fin yo dije: bueno, vamos a conocer el pueblo. Yo no conocía a Cascajal, ni idea de que este pueblo existía por acá.
Entonces me invitó un día y acepté la invitación, bueno, para que conozca el pueblo. Entonces yo dije, bueno, para conocer el pueblo. Resulta y pasa, cuando llegamos aquí, llegamos a donde la señora, la niña Rembe, allá era profesora, pensionada. Y ahí había un grupo de personas muy importantes de aquí de la comunidad. Y él, ni corto ni perezoso, como quien dice, se tomó la palabra él mismo y dijo, bueno, aquí le traigo el nuevo rector del colegio cooperativo. Yo entonces me sorprendí, yo no, doctor, yo no le he hecho, lo saqué aparte y le digo, no, yo no puedo aceptar todavía hasta que yo no pase el informe ya en los colegios. En ese sentido, entonces, quedé con ese compromiso con él. La comunidad me acogió, los señores de la época me cogieron mucho y como que me confiaron, me dieron como especie una confianza, una credibilidad. Y viendo el pueblo así más o menos, sentí de que sería que el destino me trajo aquí. Totalmente de que regresamos a Mangue, lo pensé 5 días, y entonces por sábado fue a la casa donde yo vivía, por ahí por Medialuna. Y le dije, bueno, doctor, ya yo le presenté la renuncia a los 2 colegios. El profesor Quiró, que era el tercero del municipio, ya me había hablado, dijo, no, profe, vaya a hacerle como que dice, la obra esa al doctor Posada. Aquel colegio quedó sin rector, quedó acéfalo. Bueno, yo me vengo para acá a Cajal y acepté ese nombramiento. Aquí no había maestros, había puro bachilleres. Entonces yo comencé a invitar a unos compañeros de Mangue, uno que estudió junto conmigo en la normal que llamaba Martín Baldovino. Visité al profesor Bleño, me traje a un bachiller llamado Wilson Mesa, me traje a Nieser, también un bachiller de allá de Barra Antioquia, Nieser Arrieta, y me traje una profesora también de normalista de allá de Barranquilla. Cuando comenzamos a trabajar, quedamos con el compromiso de que teníamos que entregarle los papeles al doctor Posada, para que esos nombramientos los hicieran directamente desde el mismo Bogotá, de la Superintendencia de Cooperativas de Colombia. Cuando eso ocurre, los Marconi venían a nombre mío, a nombre del rector del colegio. Y ya mi nombre aparecía ya registrado en la gerencia de la Superintendencia de Cooperativas de Bogotá. Quien lo dirigía era el doctor Clímaco Araujo. Y ya se contactaba conmigo a través por teléfono. Y me comentaba las cosas, y yo también le comentaba las cosas. Cuando vienen los nombramientos, se presentó el nombramiento del profesor Beleño. Después vino el nombramiento del profesor Martín Baldovino. Y quedé esperando los demás nombramientos y no venían. Yo prácticamente, y los compañeros me tenían, profesor Oscar, ay, ¿qué pasa con el nombramiento de nosotros? Y yo, vamos a tener que ir a hablar con el doctor Posada. En el transcurso del mes vino otro, a los 15 días vino otro nombramiento de nombre de Lincoln Larriaga Mosquera. Lincoln Larriaga Mosquera. A mí sí me hizo raro ese nombre porque yo dije, pero ¿cómo es la cosa? Yo fui al doctor Posada y le comenté, doctor Posada, ¿qué pasó aquí? No han venido los nombramientos de los compañeros que han sacrificado todo sin un sueldo. Fue como especie de una bonificación que se le da al municipio y no la venía el nombramiento. Resulta y pasa de que los nombramientos nunca vinieron. Vino Lincoln, se presentó Lincoln, entonces me tocó buscar unos profesores de aquí que ya eran bachilleres, para terminar el año lectivo. Bueno, para no alargar el cuento, en esa época, como vine yo aquí, el colegio que se fundó en el año 77, se fundaron en ese año 2 colegios, el bachillerato y el cooperativo. Cuando viene el profesor Lincoln, bueno, él presentó una excusa que estaba enfermo y como a los 20 días se presentó y el profesor Beleño le pedí la colaboración para que lo llevara porque me tenía que quedar todo el día, en la mañana y por la tarde. Entonces él lo fue a acompañar para que se posesionara y se posesione. Entonces los demás siguieron, apenas vinieron su nombramiento, el Lincoln, los demás se fueron, me dejaron.
Y fui donde Toposay, no vinieron los nombramientos y ellos se desesperaron y se fueron. Algunos quedaron en Mangue, uno que en Mangue, otro se fue para su tierra y la otra se fue para Barranquilla. Y seguimos trabajando en el cooperativo, ahí demoré 2 años trabajando. Después el nombramiento mío, los papeles míos los metí yo fue en el departamento, porque yo tenía un primo ahí que trabajaba en el FER, y uno que trabajaba en la gobernación, y uno que era concejal de Cartagena, que se llama Luis Gutiérrez. Total que yo vine aquí a este pueblo así en esa forma, o sea que yo nunca pensé llegar aquí. De aquí, estando aquí trabajando 6 años en la número 1, 5 años, pedí una permuta porque mi idea era organizar un colegio desde la base hasta el bachillerato. Ese era como quien dice, mi sueño. Había una compañera que era rectora de la escuela de primaria de Ceibal. Entonces yo un día, como nosotros íbamos a jugar fútbol allá a Ceibal, comencé a caminar el pueblo y me pareció que el pueblo era bien. Entonces, ¿por qué hice yo ese cambio? Porque aquí venían gente de Ceibal a estudiar aquí a la número 1. Incluso yo le di clase a unos muchachos de Betania y de Ceibal. Entonces yo decidí hacer una permuta con la rectora que era Clarisa. Hicimos la permuta, me fui para allá. Aquí no la avisé al rector, que era el profesor de Socorrea en esa época. Y la comunidad, sé como quien dice, se sorprendió porque yo me había ido de aquí, que por qué le había hecho eso a él, al pueblo. Total que marché en la reunión los padres de familia y comenzaron a preguntarle al profesor Jesús que por qué me dejó ir de la escuela. Entonces él dijo, no, ya eso es personal, ya eso no es culpa de uno, ya eso es personal, dijo él. Entonces la gente quedó quieta. Estando allá, bueno, veo el panorama de que allá en Ceibal no había como especie de una organización en todo el sentido de la palabra. Había como una escuela casi que, como quien dice, inexistente, porque no había papeles, no había nada, no había registro, no había archivo. Pues sí, entonces, ¿por qué se me da la idea de ir para allá? Porque yo quería, como quien dice, conseguir y fundar como especie de un colegio de bachillerato. Ese era mi sueño, yo a nadie se lo dije, a nadie se lo decía, sin únicamente conseguir un grupo de profesores de ahí, muy buenos, de ahí de Ceibal. Incluso al comienzo aquí me llevé unos profesores, allá trabajó el profesor Iván Serpa, trabajó el señor Hilberto Arrieta, trabajó también el finado Dalmiro, que lo llevé como profesor de primaria. También trabajó conmigo allá, ¿quién fue el otro? Bueno, no me acuerdo. Total que yo me llevé esos profesores aquí, el profesor Edgar Cárdenas también me lo llevé yo para allá a trabajar. Total que allá no había profesores todavía. Ya comenzaron a pellizcarse porque yo les decía a ellos, bueno, prepárense. Entonces, como antes hacían los nombramientos, los concejales los hacían por contrato en el municipio. Entonces fueron, como quien dice, sacando pecho. El único profesor que había allá era el profesor Frey, ya el profesor Frey estaba nombrado. Muy buen profesor en el sentido de que al comienzo se presentaron dificultades porque prácticamente cuando llovía la gente no iba a clase y entonces ya yo les caía muy temprano, yo me iba lloviendo, porque sinceramente tenía que ser responsable con mi trabajo. Totalmente de que fui organizando la institución y comencé, como que dice, ir casa en casa a matricular niños de 12, 13, 14 años. Algunos, como él los preparaba para que ese otro año fueran a segundo o a tercero y así sucesivamente iba haciendo ese trabajo con esos estudiantes por la tarde. Llegué a matricular, ¿qué? 60 niños de primaria. 60 o 40, una así. Entonces ese grupo lo fuimos llevando, lo llevamos a quinto. Un grupo de 38 niños. Ese era como quien dice, yo estaba enfocado en eso, sacar un quinto bien nutrido, que me daba la base de conseguir
abrir el sexto bachillerato en Ceibal. Cuando yo tengo eso, ese fue en el 60, en el 98. Ellos terminaron, quinto, 98. En el 99 quedaron castigados. En el 90 se me dio a mí la idea, digo, bueno, yo voy a ir a la alcaldía, fui a la alcaldía para ver si me abrían si me daban el apoyo con una carta para ir a la asamblea, como que la asamblea es la que cría los colegios por ordenanza. Total que yo hice una reunión con el profesor Gustavo Domínguez, que era el director del núcleo de Camilo, de esta zona, de este nodo, y él me acompañó a la asamblea que tuve con los padres de familia. ¿Para qué? Para recoger una firma de un documento que yo había hecho, haciendo la petición de que se abriera el colegio donde hay la necesidad, que se abriera ese colegio ahí en Ceibal porque había la necesidad. Bueno, yo me fui con la estadística de los estudiantes y me fui con el documento con el profesor Félix que me lo acompañó y fuimos a la asamblea. Resulta y pasa, la sorpresa mía fue que el presidente de la asamblea en esa época era el doctor Jaime Díaz. Nosotros llegamos a la oficina con el profesor Freddy. El profesor Freddy es una persona muy, como que dice, muy responsable, se puede decir, porque y también tan entusiasmado que consiguiéramos ese logro. Yo siempre le doy las gracias al profesor Freddy por el acompañamiento que siempre me asistía. Cuando eso ocurre, se presenta Jaime y nos dice qué hacen por aquí. Yo, doctor Jaime, venimos aquí a esto y esto. Yo le presenté el documento y cuando él ve como que dice la lista de los 38 alumnos, él se paró y me abrazó y me felicitó por la causa. Y entonces él me dice de que ese colegio va. Entonces se crearon en esa época, se criaron en el año 91. Se abrió el sexto. No había infraestructura. La única infraestructura que teníamos era unas cuantas aulas que tenía la primaria que ya yo había conseguido. Pero el bachillerato no tenía infraestructura. Ahí Jaime se puso la camiseta, el doctor Jaime, oído. Y yo estoy agradecido por él porque él hizo lo posible de que se hicieran de comprar el patio. La comunidad también metió el hombro. La comunidad, los padres de familia, para hacer las aulas. Entonces se consiguieron unas aulas del bachillerato que las consiguió el doctor Jaime. La parte institucional hicimos los profesores, tanto de aquí de Cascajal como de Ceibal. Lo hicimos con del todo corazón y con el amor del mundo. Hicimos eso. Después de eso comencé yo a trabajar otras cosas y el último, como quien dice, el último trabajo mío fue conseguir un edificio que me lo conseguí con el doctor que era gobernador, no me acuerdo el nombre, Luis, no. Bueno, con ese gobernador nos conseguimos el edificio que está en la primaria. Bueno, en ese año se fusionaron las instituciones. Yo me puse esas fusiones porque yo veía que no tenían como que no tenían casi que objetividad, porque había un artículo en la 715, en el artículo 9, que decían de que las instituciones que podían fusionarse eran las que tenían, por decir algo, tantos kilómetros de lejos del bachillerato, o sea, la sede de la primaria. Y cuando lo interpreté yo así, y cuando las instituciones quedaban ahí mismo, que las mismas instituciones manejaran cada una de los recursos que venían para él. Y quisiéramos un acuerdo de que se aceptaran los profesores como estudiantes cuando fueran a hacer el bachillerato, como hacer el bachillerato en las instituciones. Totalmente de que el trabajo que yo hice ahí, lo hice de corazón pensando en los niños. También abrí una escuela de padres de familia y también ahí graduamos una señora que tenía 60 años. Y les gustó mi trabajo, sinceramente, y yo también estoy agradecido con ellos porque me hicieron un reconocimiento en la plaza de Ceibal. Esa es mi historia y sinceramente conseguí en lo que estaba enfocado, que era fundar un colegio y brindarle mi apoyo a todos esos profesionales que hoy hay, incluso en Mangué, en Cascajal y en Ceibal, creo que también en Betania. Entonces, de mi parte, siempre todo lo hice por amor,
a mi trabajo. Gracias, Gloria.